Hola, ¿cómo están patojazos? El día de hoy, continuaremos con los demás niveles del iceberg de Guatemala. Ya sabes, suscríbete patojazo, haga caso o si no el chanclazo. Familia Vitkov. En enero de 2015, los medios locales se hicieron eco de la captura de una presunta red de falsificación de pasaportes, que implicaba a funcionarios del gobierno, presuntos traficantes de personas, taxistas, facilitadores y a 3 ciudadanos rusos que habían utilizado los documentos con identificaciones falsas, una familia de apellido Vitkov. Pero en la nueva redada, en 2015, los Vitkov fueron los únicos acusados que no tenían ningún vínculo directo con la estructura de la red. Casi 2 años después, a inicios de enero pasado, se conoció la sentencia. Los principales responsables y los otros implicados en el caso recibieron penas entre 8 y 22 años de cárcel, mientras Igor Vitkov, cabeza de la familia rusa, fue condenado a 19 y su esposa Irina y su hija Anastasia, a 14. El juicio siguió su curso pese a la apelación de Igor Vitkov en la sala tercera, debido que la CICIG y la fiscalía buscaron ampararse ante la CC, algo que el máximo tribunal declaró hoy sin lugar, por lo que mandó a retrotraer el proceso hasta la audiencia del 20 de febrero. Por si aún no entiendes, porque la información es muy larga y continua como para hacer un video aparte XD, te lo resumo, los rusos fueron encontrados con pasaportes falsos, que decían que eran guatemaltecos, pero en realidad eran rusos y se vincularon con una red de falsificaciones con otros guatemaltecos. Transurbano, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fue ligado a proceso por el Juzgado 11º Penal en Transurbano, el quinto de los casos de corrupción en los que está implicado. Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Sinibaldi será procesado por lavado de dinero. La investigación señala que Sinibaldi recibió 900.000 quetzales entre mayo y junio de 2010 que debían ser destinados a la seguridad de los autobuses. Por ahora, Sinibaldi está ligado a los casos cooptación del Estado, construcción, corrupción Odebrecht y ahora Transurbano. Obtuvo falta de mérito en caso Arca, sobre un desfalco de 26,1 millones de quetzales del Banco de los Trabajadores. El jueves 24 de julio de 2003, las calles de la capital fueron tomadas violentamente por grupos de encapuchados dirigidos por el Frente Republicano Guatemalteco, FRG. Así comenzó el jueves negro y el viernes de luto debido a la negativa de las autoridades de permitir la participación de Ríos Montt en elecciones democráticas. La Constitución se lo prohibía, por haber promovido el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. Durante la legislatura de 2001, presidida por la bancada del Frente Republicano Guatemalteco, el FRG pretendían introducir reformas a la ley electoral para permitir que Ríos Montt pudiera ser candidato presidencial, entre estas las que apelaban a derecho internacional en materia de derechos humanos. El 21 de julio de 2003 miles de guatemaltecos salen a las calles para manifestar en contra del fallo de la CC que permitía la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial. La inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial del FRG es detenida por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, a causa de un amparo provisional declarado a favor de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Reformador. Los movimientos comenzaron desde la madrugada. Alrededor de 50 buses procedentes principalmente de Quiché, Totonicapán, Jalapa, Jutiapa y Las Verapaces arribaron a la capital a las 5 de la mañana, con cientos de campesinos simpatizantes del FRG y se dirigieron a puntos estratégicos de la ciudad. Las concentraciones se llevaron a cabo en el Hipódromo del Norte, en la zona 2, Avenida de las Américas, en la zona 13, y el Centro Cívico. Los manifestantes fueron divididos en grupos, los cuales cumplieron horarios con régimen militar. Juan Carlos Torres, reportero gráfico del periódico, intentaba fotografiar los hechos, cuando un manifestante lo agredió y lo roció con gasolina, con la intención de quemarlo. Muere reportero X. Héctor Ramírez, quien se desempeñaba como periodista hacia 40 años, era conocido como el reportero X, durante su inciso trabajo en una radioemisora.
Desolles continuó su trabajo reportero en la radio La Voz de las Américas, luego sería contratado por el telenoticiero Aquí el Mundo en los años 70. Durante una cobertura de un operativo en la colonia Valle del Sol recibió un balazo en el pecho salvando milagrosamente ya que la bala dio en un bolígrafo que portaba. Caso La Línea, el trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, pone al descubierto una red de corrupción encabezada por Juan Carlos Monzón Rojas, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Una estructura criminal con la capacidad para instalar o remover a 2 superintendentes de administración tributaria, cobrar comisiones de hasta el 30% del valor del impuesto a importadores y defraudar al fisco al menos $5 millones a la semana. Los identificaban como la señora, la 2, el presidente, el número 1, el mero, el alto señor. Sus órdenes movilizan una estructura criminal denominada La Línea que desde las sombras instala o retira a superintendentes de administración tributaria, al máximo responsable de la recaudación fiscal del país. Fueron ellos los que advirtieron a sus subordinados de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, les seguía la pista, y les aconsejan dejar de usar efectivo y acudir a la banca para resguardar sus ganancias. Sus hilos movilizan una maquinaria que ha sangrado las arcas del Estado en tiempos de hospitales públicos aún más desabastecidos que de ordinario, en un país de por sí famélico. De momento ni el Ministerio Público, MP, ni la CICIG han querido identificarlos. Las escuchas telefónicas presentadas como evidencia, sin embargo, muestran cómo sus decisiones dirían las complejidades de esta red criminal. El más alto miembro de la estructura bajo ellos es Juan Carlos Monzón Rojas, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. En este caso estaba involucrada la exvicepresidenta Roxana Valdetti y el expresidente Otto Pérez Molina. La ley fuga fue una modalidad ilegal, empleada durante el gobierno de Jorge Ubico en Guatemala, para eliminar físicamente a los presos políticos o a quienes se consideraba simples enemigos del régimen. Diccionario Histórico Biográfico, 2004. Consistía en liberar al preso en un lugar desolado y dispararle por la espalda, para después aducir que había muerto mientras trataba de escapar. Exorcismo documentado es una película guatemalteca de terror categorizada como found footage o falso documental, que fue grabada en una aterradora casa en la zona 10 capitalina. A raíz de esto surgieron los rumores de la actividad paranormal que se vive en el lugar. Historia de la casa de la película guatemalteca Exorcismo documentado. Hasta la fecha, se desconoce el origen de la casa y las personas que la habitaron. Sin embargo, se cree que fueron personas acomodadas las que vivieron en ese lugar. La hipótesis es respaldada por la ubicación del sector en el que se encuentra la casa. Según el cronista de la ciudad, Miguel Álvarez Arévalo, hace mucho tiempo, el área que ahora se conoce como Zona 10 la ocupaban fincas que pertenecían a la clase alta. Guatespantos es un grupo de investigadores de fenómenos sobrenaturales de Guatemala, siendo el único equipo en contar con un programa de televisión de ese estilo en Centro y Suramérica. En 2017, los investigadores de Guatespantos realizaron una investigación de la casa. De hecho, en uno de sus vídeos compartieron que, desde un inicio, al entrar comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Desde objetos que se movían hasta escuchar voces de niños. De esa manera, se narra la historia de una posesión demoníaca, de las que se tiene registro de audios y vídeos provenientes de la Arquidiócesis de Guatemala. Sin embargo, para mantener el anonimato de los involucrados, se cambiaron los nombres. Cabe aclarar que la película fue basada en hechos reales. Este ha sido una de las peores presentaciones de Guatemala a nivel futbolístico. La selección no clasificó a la octagonal final para las eliminatorias del Mundial 2022 Qatar, no clasificaron a Copa Oro, sí.
Fueron pues, pero no fue gracias a ellos sino porque los jugadores de Curacao que sí clasificaron y se enfermaron de COVID y no pudieron clasificar, además de perder partidos con equipos supuestamente más débiles, y esto hace pensar, ¿Guatemala alguna vez clasificará al Mundial? Sin duda alguna es muy difícil saberlo, pero algunos ya perdieron la fe que irá alguna vez al Mundial, y hay otros como yo que hasta el final seguiremos apoyando y celebrando a la selección de Guatemala. Vamos, vamos, ra, ra, ra. Ah, tengamos fe. PB Success, el primer golpe de Estado pergeñado por la Central de Inteligencia estadounidense, CIA, en Latinoamérica. En ese momento histórico, en Guatemala, se ensayó un operativo modelo que luego sirvió de inspiración para otros que le sucedieron en el resto de Latinoamérica. El gobierno nacional, popular y democrático de Jacobo Arbenz Guzmán fue su víctima y los golpistas fueron coordinados y apoyados por la CIA. Varios embajadores, militares reaccionarios, poderosos empresarios norteamericanos y locales y altos prelados de la Iglesia Católica. Esta conspiración incorporó a América Latina como nuevo escenario de la Guerra Fría. La primera acción encubierta llevada a cabo para derrocar a Arbenz fue planeada por la CIA durante la administración del presidente Truman. En 1952, bajo la denominación de Operación Fortune, fue evaluada luego de la visita a Washington del presidente nicaragüense Anastasio Somoza García. El dictador habló con funcionarios del Departamento de Estado y se comprometió junto a Castillo Armas, que había escapado en 1949 de la prisión rumbo a Honduras luego del complot fallido contra Arévalo, a terminar con Arbenz. Con la autorización de Truman, el director de la CIA, Walter Bedell Smith, contactó con Castillo Armas y comprobó la factibilidad del plan. La agencia entonces proveyó las armas y $225,000 a Castillo Armas, mientras que Honduras y Nicaragua suministrarían apoyo aéreo a los rebeldes. La operación tendría lugar en septiembre de 1952, pero, cuando ya estaba en marcha, fue cancelada debido a una filtración atribuida al propio hijo de Somoza. Según el director de la Agencia para la División Hemisferio Occidental, J.C. King, este hecho confirmaba nuestra creencia de que no podemos tener confianza en que los latinoamericanos mantengan su boca cerrada. La operación Success, pergeñada por la CIA, fue acompañada, como ya se mencionó, por los esfuerzos diplomáticos norteamericanos tendientes a aislar a Guatemala y considerarla un caso de intervención del comunismo internacional en el hemisferio americano. Celebrada entre el 1 y el 28 de marzo de 1954, en la capital venezolana, la conferencia fue el ámbito donde la Casa Blanca impulsó el objetivo de abatir al gobierno democrático y nacionalista de Arbenz. Como sostiene Morgenfeld, necesitaba una declaración anticomunista del resto de los países de América que le permitiera aplicar medidas coercitivas directas en base a los tratados preexistentes como el TIAR o la Carta de la OEA. 5. Mirna Elizabeth Juárez era quien llevaba el aparato explosivo con el que buscaban infundir miedo al piloto y cobrar las extorsiones a los buses de la Ruta 32. Sin embargo, el artefacto explotó en sus manos, provocando la amputación de ambos miembros. Después de haber permanecido bajo atención médica, la rancherita llegó al juzgado octavo penal. Durante el hecho, la mujer perdió varias partes de sus extremidades superiores y llegó cubierta para cuidar las heridas. Anthony Alexander Bin Juárez, de 19 años, hermano del coordinador del atentado a un bus de la Ruta 32, vinculado a alias La Rancherita, también fue capturado. Una escena muy fuerte el de ese día. Si quieres que haga un video aparte del caso, dímelo en los comentarios. Monsanto Company es una de las grandes multinacionales de la agroindustria. Fundada en 1901, la empresa estadounidense se dedica principalmente a la producción de herbicidas y a la ingeniería genética de semillas.
Su producto más famoso es el herbicida glifosato, que se comercializa bajo la marca Roundup. El mismo día en que se discutía en la Unión Europea sobre el uso del glifosato, se supo que Bayer se propone adquirir Monsanto, asociado estrechamente a ese herbicida sobre el que pende la sospecha de tener efectos cancerígenos. En el 2014 fue la movilización y lucha de los pueblos los que lograron derogar la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales Decreto 19/2014, o Ley Monsanto como se le conoció, debido a que la multinacional Monsanto es la que controla el mercado mundial de las semillas genéticamente modificadas. Con esta ley se promovía el registro de semillas para su supuesta protección, lo que implicaba su análisis para conocer su composición genética y poder intervenirlas o mejorarlas, o sea transformarlas genéticamente para convertirse en transgénicos, que ya se ha comprobado en el mundo de sus efectos negativos para la salud de las personas que los consumen. Con esta ley se buscaba también que las nuevas modificaciones en semillas pudieran ser patentadas, lo cual era un riesgo eminente de privatización, ya que las semillas nativas registradas pasarían a ser propiedad de quien las registre como suyas, con la excusa de que son una nueva variedad de determinada especie vegetal, que implicaría también permisos para el uso comercial de estas, ya que de no poseer autorización se estaría cometiendo un delito penado con cárcel y o con multas de miles de quetzales. La forma en que el Estado ha respondido, desde que se desató la conflictividad por la aprobación de la ley Monsanto, acerca del riesgo de privatización de las semillas nativas, ha sido muy superficial, indicando que las especies más emblemáticas del país pueden ser protegidas a través de su declaración de patrimonio nacional, como ocurrió con el maíz en el 2013 al ser declarado patrimonio cultural de la nación, lo cual evidencia las intenciones del Estado en ceder un patrimonio que es de los pueblos originarios, porque son quienes los han creado y mantenido hasta hoy, como resultado de su intelecto y de su relación con el entorno natural. Su administración fue útil para el monopolio bananero de la United Fruit Company, UFCO, de los Estados Unidos, que se benefició con la política estadounidense para Centroamérica durante la Segunda Guerra Mundial y había apoyado el ascenso de UFCO al poder. Durante el gobierno del Tercer Reich, 1933-1945, en Alemania, que coincidió casi por completo con el régimen de UFCO en términos temporales, hubo rumores que suponían que los alemanes en la Verapaz querían establecerse como una nueva Alemania con la política nacional socialista de Hitler. Los alemanes habían adquirido terrenos, manzanas, casas y fincas gracias a las concesiones de los presidentes liberales que gobernaron de 1885 a 1920 en Guatemala, y gozaron de privilegios durante el gobierno dictatorial del general Jorge Ubico, que simpatizaba con las políticas fascistas de Benito Mussolini en Italia, Francisco Franco en España y Adolf Hitler en Alemania. Un incidente que afectó la existencia de la comunidad alemana verapacense fue cuando entre 1935 y 1936, el Tercer Reich pidió votar a sus ciudadanos sobre la anexión de Austria a Alemania. Un barco alemán ancló en Puerto Barrios para efectuar la actividad y quienes asistieron fueron fichados como simpatizantes del régimen nazi de Adolf Hitler. Por aquellos años, Guatemala vivía su segunda década de una violenta guerra civil que había devastado al país de un confín a otro. Los gobiernos militares que se sucedieron desde el golpe de Estado de 1954 contra Jacobo Arbenz habían dejado tras de sí un mapa de tierras arrasadas y miles de muertos. Según estimaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, una especie de comisión de la verdad que funcionó en el país, más de 200.000 personas murieron y otras 45.000 desaparecieron como resultado del conflicto.
Datos de ese grupo indican que el 93% de las muertes fueron responsabilidad del ejército, financiado por Estados Unidos, quien entrenaba a los miembros del ejército guatemalteco en su macabra Escuela de las Américas. Para 1982, 8 meses antes de la masacre, un grupo de jóvenes militares, encabezados por Ríos Montt, dieron otro golpe de estado y decidieron juntar fuerzas para poner fin a la guerrilla marxista, que financiaban la Unión Soviética y Cuba. Pero solo durante los 17 meses que duró Ríos Montt en el poder, fue derrocado en otro golpe de estado en agosto de 1983. El ejército mató a unos 1.700 indígenas, lo que fue considerado por la ONU como un genocidio. La mayor masacre que dejó su gobierno, sin embargo, ocurrió en la selva tupida del Petén, cuando militares de las tropas especiales caíviles mataron a más de 200 campesinos. ¿Cómo fue la masacre? Todo comenzó a finales de 1982 tras una operación de los rebeldes en la selva, en la que los caíviles perdieron 17 soldados y 19 armas. Las fuerzas especiales comenzaron a cercar la zona en busca de los guerrilleros y desde inicios de diciembre de ese año tuvieron un blanco claro: la aldea Dos R's. La comuna, integrada por campesinos, la mayoría de origen indígena, se había reunido allí desde 1978, cuando el gobierno de Lucas García inició un reparto gratuito de tierras. En la madrugada del 6 de diciembre, los caíviles, disfrazados de guerrilleros para despistar, fueron casa por casa de la aldea sacando a todos sus habitantes. Los reunieron en la plaza. Las mujeres y algunos niños fueron encerrados en la iglesia y en una escuela, mientras los soldados comenzaron a buscar infructuosamente las pruebas que los había llevado allí: los fusiles confiscados y cualquier cosa que pudiera señalar la presencia de la guerrilla. Al día siguiente, se comenzaron a oír los gritos y los tiros. La carnicería había comenzado. El pozo de Dos R's, la fuente de agua que había servido desde hacía 4 años para sustentar la vida de la nueva comuna, se convirtió en su cementerio de urgencia, en un foso húmedo lleno de cadáveres frescos. La Operación Fortune era el nombre de un llamado plan de emergencia elaborado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para derrocar y eliminar al presidente electo guatemalteco Jacobo Arbenz en caso de que la agencia considerara que era una amenaza comunista para el continente. ¿Quién mató al presidente en 1957? La noche del 26 de julio de 1957 fue asesinado en la casa presidencial el presidente Carlos Castillo Armas. Existen varias hipótesis sobre la razón de su muerte. En circunstancias hasta la fecha confusas, Castillo Armas recibió disparos que causaron su muerte. También en la casa se encontró el cadáver del soldado Romeo Vázquez Sánchez de 24 años de edad. A partir de aquí empieza la incertidumbre. Primera hipótesis: asesino solitario. La primera versión oficial indica que después de matar a Castillo Armas, el soldado después se disparó a él mismo, ya que en su cráneo encontraron una bala idéntica a la del presidente. También encontraron un diario con 23 páginas en las que hablaba de sus planes de matar a Castillo Armas para que Arévalo regresara al poder. Para calmar a la gente que no confiaba en la autenticidad del diario, las autoridades convocaron a los periodistas y les mostraron la letra de unas cartas que proporcionó la madre del sargento Vázquez. Era exacta a la del diario. A pesar de todo, el diario era en verdad sospechoso. El doctor Carlos Federico Mora analizó el texto y concluyó que había sido escrito por un psicópata, y en la reconstrucción de hechos, en la que el guardia Óscar Segura representó a Vázquez y el inspector Ángel Sánchez a Castillo Armas, se comprobó que el presidente había sido asesinado con el fusil de Vázquez y a quemarropa. De la primera hipótesis, no se convenció el hecho que la longitud del fusil del soldado Vázquez era más larga que sus extremidades superiores, de forma que para poder haberse suicidado se tendría que haber quitado
tomado la bota para poder dispararse y luego volvérsela a poner para que lo encontraran en la condición en que lo hicieron. Los investigadores lograron encontrar a dos sospechosos. Los guardias Víctor Manuel Pedrosa de 17 años y Arturo Gálvez de 25, incriminados por su propio testimonio, ya que inicialmente dijeron que los líderes del complot eran el teniente Arnulfo Reyes y el mayor Julio César Anleu. Además, dijeron que el plan era atacar varios cuarteles al mismo tiempo para que después Reyes se convirtiera en presidente y Anleu en su ministro de la defensa. Este caso también es largo, le daré una profundidad más a detalle en un futuro video. El caso de Cristina Siergavitsa Molina es uno de los episodios más tristes en la lucha contra la violencia doméstica, no solo por las dudas que sigue generando a 10 años de su desaparición, sino por el rumbo incierto en que ha quedado el caso. Una década ha transcurrido luego de ese fatídico día. El 6 de julio de 2011, Cristina Siergavitsa desaparece de su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, en el kilómetro 19,3, en San José Pínula. Un día antes, ella y su esposo, Roberto Barreda, celebraron el cumpleaños de su hijo Robertito. Quienes asistieron a la fiesta afirmaron no encontrar ningún comportamiento extraño en la pareja y que, en apariencia, denotaban una actitud amorosa y feliz. Ese día fue la última vez que familiares y amigos vieron a Cristina. El caso llega al ojo público el 24 de julio de 2011, cuando se efectuó una manifestación en la Avenida Las Américas mostrando apoyo a la familia Siergavitsa, en donde Ángela y Juan Luis, padres de Cristina, pedían apoyo para encontrar a su hija. Las investigaciones efectuadas por el MP revelaron que dentro de la vivienda encontraron manchas de sangre en la habitación de los esposos, identificadas a partir de la prueba de luminol. Estos descubrimientos hicieron que el caso girara en torno a un asesinato y no a un secuestro, como se especuló en un inicio, siendo Roberto Barreda el principal sospechoso de perpetuarlo. Lamentablemente, las acciones legales hacia Barreda no tuvieron resultados tangibles, ya que él, en compañía de sus dos hijos, salieron del país el 3 de agosto de 2011 hacia un rumbo desconocido. Involucrados 4 días después de la salida de Barreda del país, fue detenida la empleada doméstica de la familia, Petrona Say, quien se encontraba en la vivienda el día de la desaparición, convirtiéndola en la principal testigo de los acontecimientos. Say asegura que la pareja tuvo una fuerte discusión ese día y en el momento de dirigirse a su habitación, encontró el cuerpo de Cristina sin vida, sobre la cama. Barreda y su familia la amenazaron para que no comentara lo sucedido. El 20 de octubre de 2011 se captura a otro personaje clave en el desarrollo del caso. La madre de Roberto Barreda, Ofelia de León, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de quien se sospecha que ayuda a encubrir la desaparición de Roberto Barreda y ralentizaba las investigaciones del caso. En marzo de 2013 se le otorga arresto domiciliario al salir bajo fianza. 27 meses a partir de un correo anónimo hacia las autoridades, Roberto Barreda fue localizado el 8 de noviembre de 2013 en Mérida, Yucatán, México, y fue extraditado inmediatamente a Guatemala y vinculado al proceso penal. Sus hijos lo acompañaban y fueron dados en custodia a la familia Siergavitsa, luego de un conflicto con la familia Barreda, quien exigía también la custodia de los niños. Durante las audiencias, se escuchó la versión de los hechos del hijo mayor, Roberto José, que se encontraba en su habitación el 6 de julio. Su versión coincidía con la de Petrona Say, una discusión que devino en el asesinato de Cristina. El 20 de febrero de 2014 Barreda es acusado por los delitos de feminicidio, maltrato contra personas menores y obstrucción de la justicia. Actualmente, la agencia especial designada por el Ministerio Público continúa con la búsqueda de los restos de Cristina Siergavitsa, realizando exhumaciones en distintos cementerios de la capital para encontrar algún rastro de ella. El problema es que el único que sabía dónde se encontraba su cuerpo murió en prisión a causa de COVID-19.
Hace poco salió un reportaje de Guatemala sobre cómo los principales hospitales de Guatemala han sobrepasado su capacidad para atender a pacientes contagiados de gravedad por el COVID-19, en la tercera ola de la enfermedad, según confirmaron este miércoles, 25 de agosto de 2021, diversas fuentes. El Hospital Temporal Parque de la Industria, habilitado en 2020 en Ciudad de Guatemala para atender la pandemia, aseguró este miércoles por la tarde en un comunicado que su nivel de ocupación está arriba del 140%. A ello se suma la situación de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, los dos más grandes de Guatemala, de igual forma desbordados por la atención a enfermos graves del SARS-CoV-2, pero también de otras emergencias como la violencia o los accidentes de tránsito. La situación es tal que ante la falta de camas hospitalarias, las personas son atendidas en sillas, sillones y en bancas, mientras los pacientes se estabilizan, afirmó Gerardo Hernández, director del San Juan de Dios, citado por el diario local República. Estamos a tope, reconoció al mismo rotativo Marco Antonio Barrientos, director del Roosevelt. Navidad. En Guatemala la Navidad se vive como cualquier otra, pero como ya sabemos tomas tu tamal y ponche, prendes la tele, y te encuentras las noticias llenas de accidentes, balazos al aire que es algo muy peligroso, y lo más aterrador son los niños que a causa de no tirar un cohete les explota, y pierden alguna parte de su cuerpo. De estos casos se encuentran en Google, el problema de buscarlos como yo lo hice, verás mucho contenido de lo antes mencionado sin censura y créeme que es mejor no buscarlo, hay mucha carne, por así decirlo, muy perturbador. Por favor no lo busques, te dije que no lo buscaras, hijo de tu mamá santa XD. Venta de carne de perro. Esto empezó en una parte de Guatemala donde se empezó a rumorear que se vendía carne de perro. La gente al principio no se lo creía, pues ya estamos muy civilizados como para hacer eso, pero lamentablemente un poco cerca de donde se había expandido el rumor, se encontraron muchos cadáveres de perros, como 10 esqueletos y cráneos, y así empezó. Llegaron a haber muchos arrestos y decomisiones por la carne de perro. En la actualidad solo existe el miedo de que, tú con ganas de hacerte unos tacos, carnita asada, cualquier cosa con carne, no sea de res sino de perro. Al menos 7 reos fueron decapitados el miércoles, 19 de mayo de 2021, en un motín en una cárcel al oeste de Guatemala, confirmaron fuentes policiales. El amotinamiento se registró en uno de los patios del penal, donde habitan en condición de hacinamiento 2.252 reos. La masacre tuvo lugar alrededor de las 16 horas local, 22 GMT, en la granja modelo de rehabilitación del municipio de Cantel, en el departamento de Quetzaltenango, unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, cuya capacidad está sobrepasada en más de 200%. El saldo confirmado por fuentes policiales era de 7 muertos, aunque medios locales indicaron que podrían haberse identificado varios decapitados más. Citando información de la policía, el diario local Prensa Libre dijo que el incidente tuvo lugar minutos después de que finalizara la visita y que había varias personas retenidas. Hasta el momento no existe una versión de las autoridades penitenciarias responsables de esa cárcel.
Bandas rivales en esa prisión purgan condena a miembros de la Mara Salvatrucha y de su antagónica Barrio 18, además de integrantes de bandas de narcotraficantes. Hasta el momento no se ha informado sobre las bandas a las que pertenecían los involucrados en el enfrentamiento. La policía explicó que fueron enviados unos 500 oficiales para retomar el control del centro de detención. La masacre registrada este miércoles es una más de varias contabilizadas en las prisiones en la historia reciente del país centroamericano. Según la información oficial del sistema penitenciario, en las 21 cárceles adscritas al sistema penitenciario hay 25.122 personas privadas de libertad, recluidas bajo condiciones de hacinamiento de más del 370%. Guatemala es uno de los 15 países más violentos del planeta según diversos índices de organismos internacionales, debido en gran parte al narcotráfico, a las pandillas y a la delincuencia. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado. Por favor suscríbete patojazo, deja tu comentario, y tu like. Cuídate, que tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos vemos.